Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de profecía bíblica. En esta ocasión queremos tener una clase sólida y profunda sobre lo que significa lo santo y lo profano, y lo vamos a conectar con el vino de Babilonia. Hermanos, antes de iniciar queremos recordarles de que para nosotros como ministerio Apología Adventista es de suprema importancia que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, porque lo que buscamos es que este mensaje pueda alcanzar a muchas almas a través de la predicación del Evangelio. El mensaje tiene que ir a todos los lugares del planeta Tierra. Eso dice Apocalipsis 14:6. Hermanos, en esta ocasión queremos orar porque este tema es de suprema importancia y necesitamos pedir la dirección de nuestro Todopoderoso. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias por que nos permites poder presentar tu palabra. Bendice a tu siervo y bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que pueda quedar claro, entendible y que lo podamos asimilar en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este privilegio de ser portavoces de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, es lamentable ver cómo la profecía se está cumpliendo en el sentido de que muchos predicadores que por un tiempo fueron fieles al mensaje, que fueron fieles a la verdad presente, están retrocediendo y están cayendo en apostasía, predicando mensajes evangélicos y ecuménicos. Por eso, hermanos, tenemos que orar unos por otros para que no vayamos a caer en este tipo de pecado de apostasía. Hermanos, según la profecía bíblica, y eso lo corrobora el espíritu de profecía, que muchas estrellas que admiramos se apagarán en el lugar oscuro. Eso dice eventos de los últimos días. Por eso, hermanos, nosotros como predicadores y maestros, por ningún motivo debemos de vender la verdad, ya sea por fama o por dinero. Tenemos que mantenernos fieles al mensaje, ser fieles a la palabra de Dios. No importa si los quedamos sin audiencia, no importa si nadie nos invita a predicar. Es más importante predicar la verdad, aunque los cielos se desplomen. Digo esto, hermano, porque estamos cayendo en una época de apostasía y la apostasía está cada día cobrando más fuerza. Así que, hermanos, en esta ocasión el tema que vamos a tratar es hablar sobre lo santo y lo profano. Y lo vamos a conectar con el vino de Babilonia. Las profecías de Apocalipsis nos hablan de la caída de Babilonia. La lección de escuela sabática, y de paso que es la última de este trimestre, nos venía hablando de la caída de Babilonia y del secamiento del río Éufrates. Este estudio edifica sobre la lección. Lo que quiero es que comprendamos y que nos enfrasquemos en lo que es el vino de Babilonia y lo vamos a asociar con lo santo y lo profano. A Babilonia se le acusa de un pecado. Babilonia tiene muchos pecados. Por ejemplo, se le va a demandar la sangre de los mártires. Ese es un pecado. El pecado también de haber tratado de cambiar los tiempos y la ley. Ese es un pecado. Por haber echado el santuario por tierra y haber pisoteado la verdad de Dios, según dice Daniel 8, versículo 11 al 14. Son muchos pecados de Babilonia. Pero en Apocalipsis hay un pecado por el cual se le acusa a Babilonia y que por ese pecado ha caído. O sea, vamos a enfrascarnos en ese pecado, porque como adventistas del séptimo día, tenemos que conocer cuál es ese pecado por el cual Babilonia ha caído y el por qué Dios le va a dar un castigo a Babilonia. Porque este pecado del que se le acusa a Babilonia es el que llenó la copa de la iniquidad. Notemos cuál es este pecado. Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8 dice:
Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten, como dije, Babilonia ha hecho muchos pecados, pero el pecado por el cual ha caído y se le acusa es porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor. Noten que este vino causa furor. Vamos a ver más adelante qué significa furor. Viene de ira, de furia. Ahora, ¿quién es Babilonia? Sobre este tema hay una gran división en el mundo cristiano. Unos dicen de que Babilonia tiene que ver con Israel, otros dicen de que tiene que ver con Roma. Los adventistas del séptimo día, por ser historicistas, mantenemos la interpretación protestante de los reformadores. Creemos que Babilonia representa al sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata. Claro que en los tiempos de los reformadores no se le aplicaba este término al protestantismo, simplemente se le aplicaba el término al sistema papal como Babilonia. Martín Lutero señalaba al catolicismo como la Babilonia. Zwinglio, Jognot, Jerónimo, Juan Hus. Estos reformadores señalaban al sistema católico como Babilonia por las características. Hoy en día, los adventistas del séptimo día aplicamos la misma interpretación, que Babilonia representa el sistema de falsa religión y que las hijas son las iglesias protestantes que siguen las doctrinas y mandamientos del sistema católico romano. Hablamos de los sistemas porque hemos dicho y lo repetimos de que en estos sistemas la mayoría de hijos de Dios está en estos sistemas que Dios los va a sacar a través del fuerte pregón de Apocalipsis 18. Pero aclaramos este punto para que no vaya a haber confusión, porque yo sé que este canal lo ven hermanos que son débiles en la fe o que son nuevos en la fe, que estos temas no los comprenden mucho. Así que aclaramos esto, que los adventistas del séptimo día interpretamos que Babilonia representa el catolicismo romano y el protestantismo apóstata, que los une sus falsas doctrinas y sus tradiciones, especialmente el domingo. Pero noten que a Babilonia se le acusa de un pecado, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, no es cualquier vino, vino del furor de su fornicación. Y se repite otras 2 veces más en Apocalipsis. Noten que se repite. Si se repite, es que debemos de poner atención a este mensaje, hermano. No hay que pasarlo por alto. Este mensaje es un mensaje de vida o muerte. Porque si bebemos de este vino de Babilonia, vamos a sufrir el castigo que se le va a dar a Babilonia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Por tanto, este tema no es un tema que tenga que ver con criterio, sino que es un tema que tiene que ver con vida o muerte. Noten como dice Apocalipsis 17, 1 y 2. Se repite otra vez lo que hace Babilonia con los magnates de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 1 y 2 dice, Apocalipsis 17, versículo 1 al 2 se dice lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, se entiende que es el sexto ángel, porque es el sexto ángel que derrama su copa sobre el gran río Éufrates. En una clase anterior explicamos qué es eso del río Éufrates y su secamiento, y eso prepara el camino para los reyes del oriente. Tengo 3 temas en mi canal donde explico eso a profundidad. Por eso es que se entiende que es el sexto ángel. Y repito, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra,
y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Noten que se repite otra vez, el vino de su fornicación. Es vino del furor, pero vino de fornicación. Y esta ramera embriaga a las naciones con el vino de su fornicación. O sea que el arma letal de la ramera para controlar a las muchedumbres que son las aguas es su vino de su fornicación. Esa es el arma de la ramera. Si este vino no existiera, la gente no estuviese embriagada, ni tampoco la ramera embriagara a los reyes con los que fornica. Noten que la ramera fornica con los reyes de la tierra, significa que está bebiendo vino con ellos, y este mismo vino, que es vino del furor de su fornicación, también esta ramera se las da a las naciones. ¿Están conmigo? Esto se vuelve a repetir en el fuerte pregón de Apocalipsis 18:3. Aquí es el clímax de la caída de Babilonia. El Espíritu de Profecía dice que la caída de Babilonia se completará cuando los pecados de Babilonia hayan llegado hasta el cielo, y es cuando se decrete el domingo por obligación. O sea, la copa de Babilonia habrá llegado al clímax cuando se exalte el domingo por obligación. Esa va a ser la doctrina que llenará la copa de la ira de Dios. Apocalipsis 18:3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Noten que se repite otra vez lo mismo que el mensaje del segundo ángel. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Noten que en 3 veces se menciona el pecado por el cual se le acusa a Babilonia. Es un pecado en específico, porque todas las naciones han bebido de ese vino del furor de su fornicación. Ok, comprendiendo esto, comprendiendo el pecado de Babilonia, vamos a analizar qué significa lo santo y lo profano. Ahora, cuando hablamos de lo santo y lo profano, ¿qué es algo santo? La palabra santo es del hebreo kadosh, que significa apartado para un uso especial. Cuando Dios santifica algo, es porque lo aparta para un uso especial. Eso es santo, eso es sagrado. Pero ¿qué es algo profano? Ahora, investigué lo que dice el diccionario RAE de la Real Academia Española. ¿Qué es profano? Dice así: profano es algo que no es sagrado, ni sirve para uso sagrado, sino que es puramente secular. Me gustó la definición del RAE. Siempre uso el RAE porque es algo oficial de que se acepta en el mundo. La Real Academia Española, la que define nuestro idioma, es la RAE. Noten que profano es algo que no es sagrado, algo que es para uso secular. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que santo es algo consagrado, algo que ha sido apartado para un uso especial. Dios en su palabra define lo que es santo y lo que es profano, lo que es santo y lo que es para un uso común, lo que es santo, lo que es limpio y lo que es inmundo. Eso no lo define ningún hombre, ningún pastor, ni tampoco ninguna iglesia. La definición de santo y profano, de limpio o inmundo, es definición categórica de Dios. No es de ninguna iglesia, que quede claro esto. La iglesia adventista no define lo que es santo y lo que es profano. Lo define Dios en su palabra. Por ejemplo, vamos a ver que Dios a través de Moisés dio leyes y estatutos a Israel. Y esas leyes contenían principios que se establecía lo que era santo y lo que era profano.
lo que era limpio y lo que era inmundo. Y esto Dios se lo comunicó a Moisés para que Moisés lo comunicara al pueblo a través de las instrucciones escritas en un libro. La Torá o la ley tenía principios categóricos, diáfanos y específicos, donde se enfatizaba lo que era santo, lo que era profano, lo que era limpio y lo que era inmundo. Por ejemplo, yo he sacado alguna lista de cosas que eran santas y cosas que eran comunes. Por ejemplo, habían comidas que eran santas y habían comidas comunes. Por eso es que dice Pablo, nadie lo juzgue en comidas o en bebida. Porque en el pueblo de Israel habían comidas que eran santas, que eran ofrecidas con los sacrificios, y habían comidas comunes que se podían comer en la casa con la familia. Comidas santas y comidas comunes. Había ropa santa que los sacerdotes tenían que usarla en la economía hebrea. Y había ropa común que usaba el pueblo. Era ropa común que se podía usar en cualquier momento, en cualquier ocasión. Uso común, ropa común. Pero había ropa santa que los sacerdotes tenían que usarla. Noten, habían comidas santas y comidas comunes. Habían lugares santos y lugares comunes. Noten, habían fiestas santas y habían reuniones seculares. Noten, habían días santos y días comunes. Noten, y esto era orden de Dios. Habían vocaciones santas. Noten, no estoy diciendo ocasiones, estoy diciendo vocaciones con B. Vocaciones santas y vocaciones comunes. Habían oficios santos y había ¿qué? Cosas comunes. Y esto lo conocía perfectamente Moisés, los sacerdotes, los profetas, los jueces y los reyes de Israel. Por eso es que a cada rey que empezaba a gobernar al pueblo de Israel, se le daba una copia de la Torá para que él no se fuese a olvidar de estos principios en hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y esto, hermanos, era algo serio de vida o muerte. Al hacer una mezcla de estas dos cosas, de lo santo y lo profano, Dios lo consideraba como abominación y pecado. Noten qué tremendo. Si estuviésemos en el tiempo de Israel, donde habían leyes civiles que eran dadas por Dios de paso, ya hubiésemos sido muertos muchos dentro de la iglesia. Porque en el pueblo de Israel era algo castigado con pena de muerte. El mezclar lo santo con lo profano y no distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Para la economía de Israel, y estas eran órdenes de Dios, no de Moisés, para Dios, el que practicaba esto o mezclaba estas dos cosas, lo santo y lo profano, era abominable. Y Dios castigaba esto con pena de muerte al instante, porque no se consideraba esto como un pecado de ignorancia. Esto se consideraba como un pecado de rebelión, un pecado de mano alzada. En el hebreo es pesha o atash. Significa pecado con mano alzada, pecado de rebelión. Y al ser pecado de rebelión, si un líder lo cometía, si un profeta cometía este pecado de no saber hacer diferencia entre lo santo y lo profano y hacer una mezcolanza, era digno de morir en el instante. Era algo delicado para el pueblo de Israel. Mejor dicho, para Dios era algo que se debía respetar. Era algo que tenía que estar claro en los sacerdotes, reyes, líderes, jueces y profetas. Y también en el pueblo de Israel.
porque los líderes tenían su obligación de enseñarle esto al pueblo. Cuando se leía la Torá, cuando se enseñaba la Shema a los hijos en las escuelas de los profetas y en los hogares, la Shema tenía este principio de saber hacer diferencia entre lo santo y lo profano. La Torá, la Shema, era la oración con que se iniciaba el estudio de la Torá, de la ley en el pueblo de hebreo. Por eso noten cómo Dios le dice a los sacerdotes, Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23 dice, hablando de los sacerdotes de Israel, eran los líderes, era la cabeza visible del pueblo, y ellos eran los culpables. En ellos estaba la obligación de enseñar esta orden dada por Dios de hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Leemos el texto, Ezequiel 44, 23. Enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán saber la diferencia entre lo puro y lo impuro. Otra Biblia dice entre lo limpio y lo inmundo. Aquí estoy leyendo la Biblia BJ, Biblia Jerusalén. Por eso es que traduce entre lo puro y lo impuro. Pero noten que esta era la obligación primordial de los sacerdotes levitas, los líderes del pueblo. Sobre ellos caía la obligación. Si ellos traicionaban este cometido, pagaban con su vida. Noten que esto no era algo pasajero. Esto no era algo que daba risa. Esto no era algo que se podía disculpar. Negativo. Vamos a ver dos sacerdotes que traicionaron este cometido. Dos sacerdotes que hicieron una mezcolanza entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. ¿Quiénes eran estos dos líderes? Sacerdotes levitas de Israel, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Eran sumos sacerdotes. No eran ignorantes de la ley, no eran tampoco neófitos, porque los sacerdotes de Israel y los sumos sacerdotes no eran gente ignorante, conocían perfectamente bien lo que estamos predicando en esta hora. Ellos sabían perfectamente bien la ley, conocían la Torá, conocían las instrucciones. Noten qué es lo que pasó con estos dos sacerdotes. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, significa que eran sacerdotes, sumos sacerdotes, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que nunca les mandó. Ahora, explico de qué trata este versículo. Los sacerdotes levitas conocían perfectamente bien las instrucciones. Cuando Dios aceptaba un sacrificio que se ofrecía en el altar del holocausto, pueden ver mi mural que tengo aquí atrás. En ese altar se hacían sacrificios. Y cuando Dios aceptaba un sacrificio, la evidencia era que descendía fuego del cielo sobre la víctima y consumía el holocausto. Por eso es que la palabra holocausto significa como subiendo humo, porque el fuego caía sobre el altar y devoraba la víctima. Y los sacerdotes, para ministrar en el santuario y ofrecer incienso dentro del santuario, tenían que tomar un incensario, colocar en el incensario incienso y tomar fuego del altar, ese fuego que Dios había mandado. Los sacerdotes Nadab y Abiú hicieron otra cosa. Noten qué es lo que hicieron. Tomaron fuego extraño que nunca Dios les mandó. O sea que al incensario le pusieron fuego, pero no fue fuego del altar. No sabemos de dónde lo tomaron, pero el texto dice que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño
que él nunca le mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Noten que en lugar de ponerles una disciplina quedó, ni tan siquiera de llevarlos a la junta para ser disciplinados y examinar su caso. No les quedó lugar para irlos a visitar a su casa para que se reformaran. Ni tan siquiera se leyó el acta en la iglesia para ser disciplinados. Al instante fueron quemados. ¿Pero por qué fueron quemados? Porque este pecado se consideraba en la ley mosaica. Esto está en Números 15. Pueden leer ustedes capítulo 15 en Números. Hay dos clases de pecado. Un pecado de ignorancia que tenía perdón, y había un pecado de rebelión con la mano alzada. Rebelión era con mano alzada. Y este era un pecado de rebelión, ofrecer fuego extraño por un sacerdote levita. No tenía perdón porque era una transgresión a mano alzada. Esto no podía ser perdonado. Estos sacerdotes lo hicieron a sabienda, lo hicieron como rebelión, lo hicieron premeditados, lo hicieron provocando a la gracia de Dios, provocando a la justicia de Dios. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón. Aarón era el padre de estos dos jóvenes apóstatas. Noten cómo dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Si usted lee en todo el capítulo del Levíticos capítulo 10, dice que Dios dijo a Aarón, no vayan ni tan siquiera a hacer lamentación, no vayan ni tan siquiera a llorar, porque si lloran, encenderé mi ira. O sea, este pecado era tan grande que ni su padre Aarón podía llorar o sacar una lágrima por sus hijos. Era terrible. Y Aarón cayó porque sabía que sus hijos habían cometido un pecado a mano alzada. Eran los líderes del pueblo de Israel. Y no podía haber disculpa, era una lección que debía de castigarse. Hermanos y amigos, en el transcurso de este estudio voy a estar haciendo aplicaciones homiléticas. ¿Qué es una aplicación homilética? Hacer una aplicación homilética es aplicarlo a la vida espiritual de nosotros como iglesia. ¿Saben cómo muchos le llaman a los temas sólidos y directos y tajantes que se predican hoy? Le llaman que es ser radical, extremista o fanático. Imaginémonos que estuviésemos viviendo en este tiempo de Israel. Pudiésemos decir lo mismo de Dios, Señor, tú eres muy radical, eres muy extremista, eres muy fanático. Es interesante ver cómo en el círculo de la iglesia adventista muchos hermanos adventistas usan estas palabras que cuando se predica un mensaje de exhortación y amonestación, dicen, este hermano es muy fanático, es muy extremista, es muy radical. Pero sabe, hermanos, si nosotros quisiéramos hablar de radical, el primer radical es Dios. Dios fue tan radical que no disculpó el pecado de estos sacerdotes. Fueron quemados y murieron delante de Jehová. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño y lo mezclaron con incienso santo. Noten que traicionaron su cometido de sacerdote, de líder. Volvamos a hacer la aplicación homilética. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios demanda esto mismo para nuestros líderes hoy? ¿Será que nuestros líderes también tienen que enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Será que nuestros líderes tienen que enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo? Y cuando hablo de líderes, quitémonos el prejuicio. Estoy hablando de ancianos, teólogos, pastores, predicadores, porque también yo tengo una responsabilidad. Ay de mí si me subo aquí al púlpito a estarles enseñando fuego extraño.
¡Ay de mí! Un líder, un sacerdote, también es un director de escuela sabática, un anciano, un director de jóvenes, un diácono. Todo aquel que tiene un privilegio en la iglesia es un líder. Y hay de aquel que está enseñando fuego extraño desde los púlpitos. Si usted conoce a un predicador o un maestro en su iglesia que enseñe fuego extraño, mándele este estudio y dígale que lo escuche. La pregunta es, ¿qué lo llevó a estos sacerdotes a cometer esta abominación de ofrecer fuego extraño y mezclarlo con incienso santo? ¿Qué estaba pasando por la mente de estos sacerdotes? Vamos a ver de que estos sacerdotes estaban borrachos y entraron borrachos al santuario. La pregunta es, antes de tomar licor, ¿acaso no sabían perfectamente bien esta ley que no podían entrar al santuario ebrios para poder hacer diferencia entre lo santo y lo profano? Claro que lo sabían. O sea que este pecado fue premeditado. No fue pecado por ignorancia, fue un pecado premeditado. Tomaron vino, se emborracharon y entraron al santuario y ofrecieron fuego extraño y lo mezclaron con incienso santo. Noten cómo dice Levíticos capítulo 10, versículos 8 al 10. Levíticos capítulo 10, versículo 8 al 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo, recuerden de que Aarón es el padre de estos dos hijos que murieron. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. O sea que estos sacerdotes habían entrado borrachos al santuario. Y como estaban borrachos bajo el efecto del alcohol, su mente como estaba atolondrada, su mente no estaba en su sano juicio. No tenían esa capacidad de discernir entre lo santo y lo profano porque estaban borrachos. Antes de tomar licor, sí podían hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Por eso es que el pecado lo cometieron antes de que tomaran alcohol, desde que lo pensaron. No beberás vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Noten que entonces esto aplica para nosotros. Esto aplica para los líderes. Ningún predicador puede subirse que el púlpito ebrio. Ningún predicador puede subirse que el púlpito borracho. Porque al pueblo, ¿qué están enseñándole? A no hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Por eso que dice el texto, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Eso aplica también para nosotros como líderes. Si un predicador no está enseñándole al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, está también ofreciendo fuego extraño como Nadab y Abiú. Si un predicador en su vida no demuestra que hay diferencia entre lo santo y lo profano, con su testimonio también está mezclando fuego extraño. Porque el evangelio se predica con la boca y con nuestro testimonio. Si yo soy predicador, si en el púlpito digo una cosa y con mi vida hago otra, también estoy enseñando fuego extraño. Y si estoy enseñando fuego extraño, significa que también estoy, ¿qué? Ebrio con el vino de Babilonia. Ahora vamos a ver otra historia de un rey. Recuerden, un rey que por estar borracho no hizo diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. ¿Quién era este rey? El rey Belsasar. El rey Belsasar era hijo de Nabodino. El rey Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Según la historia dice que Belsasar, el que protege al dios Bel, o Bel cuida al rey, así se pronuncia,
en idioma caldeo, Belsasar fue el último rey del imperio babilónico. Parece interesante que de los más arrogantes de los reyes babilónicos, Belsasar fue el más arrogante. Noten qué es lo que hizo. Daniel capítulo 5, versículo 1 al 3. Daniel capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, cuando estaba bien borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Estos vasos eran sagrados, eran santos, porque venían del templo, y el templo era santo con sus utensilios. Y este rey Belsasar, por estar ebrio, mandó a traer esas cosas santas, esos utensilios. ¿Para qué? Para beber vino, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído el templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos, y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas se pusieron a beber vino. El vino es algo profano, y bebieron vino en los vasos sagrados del templo, en eso santo. Noten que en la historia de Belsasar hubo una amalgama, hubo una abominación. Belsasar, por estar ebrio y atolondrado por el vino, no supo hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y bebieron vino y adoraron a los dioses. ¿Qué es lo que pasó con este rey por hacer eso? Noten que fue muerto. En esa misma noche, los persas conquistaron a Babilonia, y Belsasar fue muerto por los persas. Noten cómo dice Daniel capítulo 5, versículo 30 al 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Pero por qué? Porque Belsasar no hizo diferencia entre lo santo y lo profano. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Hermanos, qué interesante, hermanos, qué interesante, que así como Nadab y Abiú fueron calcinados al instante por no hacer diferencia entre lo santo y lo profano, también Belsasar fue muerto en esa misma noche por no hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ahora vamos a hacer la aplicación homilética otra vez a la iglesia. ¿De qué manera nosotros hoy en la iglesia podemos cometer este mismo pecado de ofrecer juego extraño al Señor? ¿De qué manera nosotros podemos cometer esta abominación en la iglesia? Vamos a meternos en agua caliente y vamos a tocar la llaga de muchas congregaciones adventistas a nivel mundial. Y quiero decirles, hermanos, que este tema no lo tome como una crítica, tómelo como una exhortación y como una amonestación. Aquí en este púlpito no criticamos a nadie, simplemente exhortamos y amonestamos. Claramente la Biblia para eso es, para exhortar y amonestar. ¿De qué manera nosotros espiritualmente podemos cometer este tipo de abominación dentro de la iglesia? De ofrecer juego extraño. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la iglesia se puede practicar la comida de Babilonia. ¿Saben de que podemos estar en la iglesia adventista y comer la misma comida de Babilonia? Podemos infiltrar la música de Babilonia. Babilonia tiene su música. Podemos también infiltrar a la iglesia las tradiciones de Babilonia. Y eso también es fuego extraño, hablando espiritualmente. Noten, Babilonia tiene su comida, tiene su música y tiene sus tradiciones. Si usted como líder permite que a la iglesia se infiltren
las comidas de Babilonia, la música de Babilonia y las tradiciones de Babilonia a la iglesia adventista, está también cometiendo el mismo pecado de Nadab y Abiú, fuego extraño. Noten, hay doctrinas de Babilonia. Babilonia también tiene sus doctrinas y no podemos permitir que entren al seno de la iglesia, porque si permitimos, eso es fuego extraño. También hay ropa de Babilonia. Saben de que muchos adventistas visten como babilonio, especialmente las mujeres, ropa de Babilonia. En la iglesia se ha infiltrado la irreverencia de Babilonia. La irreverencia se ve palpable en muchas iglesias adventistas a la hora de los cultos y reuniones. Venta de libros en sábado, niños corriendo por doquier, cuchicheos, hermanos que se levantan cada instante a la hora que se está predicando la palabra y a la hora que se está orando. Irreverencia de Babilonia, una tremenda irreverencia, como que si estuviésemos en un circo, en un mercado. Se ha perdido por completo la reverencia, porque la irreverencia de Babilonia se ha infiltrado también en el pueblo de Dios. La mundanalidad de Babilonia también se ha infiltrado dentro del pueblo de Dios. La mundanalidad abunda por doquier. ¿Y qué dijéramos, hermanos, del maquillaje de Babilonia? Hermanas por doquier mal vestidas y todas maquilladas y con el pelo pintado. Algo que lo condena nuestras creencias y el manual de iglesia. Lo dicen claramente. Hermanos, noten cómo prácticas de Babilonia se han infiltrado en la iglesia. Aunque la iglesia adventista no es Babilonia, y recalco esto con lujo de detalles, con puntos y comas. Aunque la iglesia adventista no es Babilonia, pero lo que estamos diciendo es que se han infiltrado prácticas de Babilonia al seno de nuestra iglesia. Y que estas prácticas se han infiltrado por personas que no hacen diferencia entre lo santo y lo profano, como lo hizo Nadab y Abiú, y como lo hizo Belsasar, por estar ebrio con el vino de Babilonia. Esto significa entonces, si hacemos la aplicación homilética, que yo puedo haber salido de la iglesia católica y de alguna iglesia protestante. Salí físicamente, pero mi corazón no salió de Babilonia. Aún preservamos prácticas de Babilonia porque nos confundimos, creemos de que salir de Babilonia es simplemente salir físicamente y no espiritualmente. Yo puedo estar aquí en la iglesia, formar parte de la iglesia, y eso es una gran bendición. Yo me siento orgulloso de ser miembro de la iglesia adventista, pero hay más. Yo puedo ser miembro de la iglesia adventista, pero si estoy practicando las prácticas de Babilonia, comiendo la comida de Babilonia, oyendo la música de Babilonia, siguiendo las tradiciones de Babilonia, asimilando las doctrinas de Babilonia, vistiéndome como babilonio, practicando la irreverencia de Babilonia, asimilando la mundanalidad de Babilonia, hermanas maquillándose como Babilonia, usando prendas como Babilonia, soy babilonio. Me gusta una frase que dice el pastor Esteban Boro, y me respeto para el siervo de Dios. El pastor Esteban Boro tiene una frase que, desde que empecé a escucharlo, esta frase se me quedó grabada en la mente. Y dije, tiene sentido. La iglesia adventista no es Babilonia, pero hay babilonios infiltrados. Otro hermano dijo que en la iglesia hay filisteos infiltrados. Tengamos cuidado con los filisteos. No podemos estar mezclando lo santo con lo profano, porque eso es abominación. Otra cosa que es fuego extraño dentro de la iglesia es que muchas iglesias, cuando se ven de que no hay dinero en la tesorería, hacen uso de métodos equivocados para obtener dinero y recursos para cosas que se necesitan en la iglesia. Necesitan un foco, dicen, vamos a hacer comida, vamos a hacer panes rellenos, vamos a hacer excursiones, vamos a hacer rifas. Dice el Espíritu de Profecía en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana,
Hay un capítulo que se llama Ofrendas cojas y enfermas. Dice que eso es cometer el mismo pecado de Nadab y Abiú, fuego extraño. Noten que ella hace la aplicación homilética. ¿Saben de que Elena de White usa mucho este principio de la homilética? La homilética, hermanos, es una herramienta que los predicadores usamos cuando aplicamos lo literal a un sentido espiritual a la iglesia. Por ejemplo, los profetas usan mucho la homilética, los apóstoles usaron mucho la homilética. Por ejemplo, Pablo cuando dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso se llama homilética. Pablo está usando el templo literal, el edificio de Jerusalén, y se lo aplica homiléticamente a la iglesia. Por ejemplo, Pedro dice, habla que nosotros por la fe esperamos la promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Pedro está usando la aplicación homilética que Isaías se la dijo a Jerusalén después de que saliera del cautiverio de Babilonia, en un lenguaje figurado, esa reconstrucción del templo y que se restaurara toda la economía de Israel después del cautiverio. Simbólicamente iba a ser restauración de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pedro en su carta usa eso como en un aspecto homilético y se lo aplica literalmente a la tierra que se va a ser restaurada, a los cielos nuevos y tierras nuevas. Les pudiese poner muchos ejemplos bíblicos donde los apóstoles hacían esta aplicación homilética para escribir sus cartas. ¿Saben que Elena de White, cuando habla de las ofrendas cojas y enfermas, esos métodos que usan muchas iglesias para obtener recursos para cosas que se necesitan en la iglesia? Dice que eso es fuego extraño, son ofrendas que llevan la maldición de Dios. Lean ese capítulo. Yo cuando lo leí me quedé atónito, me quedé impactado. Ver cómo Elena de White llama a ese tipo de ofrendas una abominación, porque dice ella que el único método para obtener dinero en la tesorería de la iglesia o para cualquier departamento es diezmos y ofrenda. Y ahí pone el ejemplo de Moisés cuando le dijo a todos los israelitas, traigan ofrenda de buen corazón para construir el santuario. Dice que todo el pueblo lo hizo de buen corazón y en un momento donde Moisés dijo, ya no traigan, basta, ya se recopiló mucho. Dice, Moisés no hizo ningún festín, no hizo ningún baile, no hizo ninguna rifa para obtener recursos como lo hacen muchas iglesias. Hermanos, alguien puede decir, este hermano Rafael es extremista y fanático, pero hermanos, tan siquiera yo les digo a los hermanos, respeten el tiempo que leo. Siquiera eso respeten, el tiempo que paso leyendo. Aquí en el púlpito yo no vengo a decir ninguna incoherencia, ningún disparate. Lean. Les doy hasta las citas para que vayan a leerlos, para que no anden diciendo el hermano Rafael Díaz anda inventando cosas. Si usted cree que eso es extremismo, dígale a Elena de White extremista y fanática. Dígale eso entonces, y no me meta a mí en este problema. Ahora, repetimos, aunque la iglesia adventista no es Babilonia, somos el pueblo de Dios, la iglesia remanente, pero en la iglesia se han infiltrado babilonios que no saben hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Hermanos, es terrible ver predicadores que están enseñando juego extraño a la iglesia. Es terrible ver predicadores laicos que un tiempo fueron grandes predicadores. Hoy están enseñando fuego extraño en sus predicaciones. Por eso, hermanos, hay que filtrar todo lo que se escucha en los púlpitos. No hay que confiar en nadie. Y esto también va para mí, hermanos. Yo simplemente soy un siervo inútil, como dice Jesucristo. Hermanos, hoy estamos en el tiempo donde hay que filtrar todo lo que llega a nuestros oídos y a nuestros ojos. Hablo de la literatura. Hermanos, es terrible ver cómo predicadores, que un tiempo fueron predicadores de verdad presente, bueno, no eran ni tan siquiera predicadores de verdad presente, eran motivadores. Hoy están predicando fuego extraño. Están enseñándole a la gente fuego extraño. Y hoy más que nunca, hermanos, debemos de filtrar todo lo que escuchamos, porque a lo contrario, caeremos en el mismo pecado de Nadab y Abiú. Voy a mostrarles algunas citas del Espíritu de Profecía, donde dice ella de que como pueblo de Dios no tenemos que mezclarnos con la mundanalidad. Hermanos,
Esto repetidas veces lo dice Elena de White en su escrito. Hermanos, quizás mis temas pueden ser muy radicales y muy tajantes. Pero saben, hermanos, que todo lo que digo yo lo digo porque los amo. Yo no quiero que sean engañados, hermanos. ¿Saben? Cuando yo fui llamado a predicar el Evangelio, la verdad presente, yo venía en las calles, yo vengo del mundo, hermanos. Ni tan siquiera me imaginaba que yo iba a ser un predicador. Nunca, jamás me imaginé estar en un púlpito predicando. Pero Dios por misericordia me eligió. Yo recuerdo que yo le dije a Dios, quiero predicar tu verdad. Quiero que me des sabiduría y conocimiento para poder predicar lo correcto, la verdad a tu pueblo. Por eso, hermanos, yo estoy dispuesto y que Dios me va a ayudar a nunca venderme por fama o por dinero. Si alguien no me quiere invitar porque mis temas son muy directos y radicales, sea bienvenido. Gloria a Dios. No me interesa que no me inviten a predicar. Lo que me interesa es que este mensaje sea el correcto. Lo que me interesa es que este mensaje le diga a usted, la verdad los hará libre. Lo demás viene por añadidura. Pero yo no puedo vender, yo no puedo rebajar el mensaje, ya sea porque me ofrezcan dinero o por fama. Jamás. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Por eso, hermano, yo predico esta clase de temas y siempre los he predicado así. Los principios no se negocian. Nunca jamás voy a cambiar mi forma de predicar. Es mi forma de predicar. Lo importante es de que lo que se predica acá en este púlpito sea verdad. Usted tiene que preocuparse porque lo que se enseña aquí sea verdad. Quitando al humano, no se fíen en mí. Porque como dije, yo soy un siervo inútil, así dice Cristo, somos siervos inútiles. Muchos hermanos, al verse acorralados, lo que hacen es ver al hombre y empiezan a sacarme defectos. No se fíen en el humano, fíjense en el mensaje. Voy a leerles 2 citas del Espíritu de Profecía, donde ella nos habla de este pecado y ella hace la aplicación homilética de que como iglesia no podemos permitir que se infiltre la mundanalidad y cosas de Babilonia. Tiene que haber una distinción entre lo que enseña Babilonia y lo que enseña la iglesia de Jesucristo. Testimonios para los ministros, página 265, párrafo 1. Se la repito. Testimonios para los ministros, página 265, párrafo 1. Aquí está haciendo la aplicación homilética. Les expliqué qué es la homilética. Se llama aplicación espiritual para la iglesia. No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella. Esto hizo Nadab. Casó lo santo y lo profano, hizo un casamiento ilegal. No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera la iglesia ciertamente se corromperá, llegará a ser, como se declara en Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto se llama aplicación homilética. No es que Elena de White esté diciendo que la iglesia es bendita de Babilonia. Simplemente está haciendo ella la aplicación homilética. Así que si permitimos de que en la iglesia se infiltre la mundanalidad, estamos infiltrando Babilonia al pueblo de Dios. Eso lo dice la cita. Otra cita. Conflicto de los siglos, página 498, párrafo 3. Esta cita es tremenda. Conflicto de los siglos, página 498, párrafo 3 dice: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Terrible, hermano. Se la repito. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás el mundo a Cristo. A medida que uno se familiariza con el pecado, este aparece inevitablemente menos repulsivo. El que prefiere asociarse con los siervos de Satanás dejará pronto de temer al Señor de ellos. Hermanos, por ningún motivo debemos de casar la iglesia con la mundanalidad. Todo lo que tenga que ver con Babilonia, prácticas, doctrinas, enseñanzas, música, comida, debe de ser evitada a toda costa del pueblo remanente. Porque si mezclamos eso de Babilonia,
Eso es mezclar fuego extraño. Para terminar, voy a leer 2 citas del Espíritu de Poesía, donde Elena de White hace la aplicación espiritual y explica qué representa el vino de Babilonia. El vino literal que bebió Nadab y Abiú y que bebió Belsasar, en Apocalipsis simboliza falsa doctrina, falsas enseñanzas, tradiciones de Babilonia. Noten cómo dice Testimonios para los Ministros, página 61, párrafo 3, hablando del vino de Babilonia. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. La iglesia no es Babilonia. Huyamos de cualquier grupo disidente o separatista o subversivo que dice que la iglesia es bendita de Babilonia. Huyamos. La iglesia no es Babilonia. Dice, las iglesias caídas son Babilonia. ¿Qué son Babilonia? Las iglesias caídas. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error. O sea, ¿qué es el vino de Babilonia? El vino del error. Doctrina venenosa. Este vino del error se compone de falsa doctrina, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias, y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por falsa doctrina. O sea que, ¿por qué se llama furor? Es un furor producido por falsas doctrinas. Y noten cuándo se va a aplicar el furor. Y cuando los reyes y presidentes beban de este vino del error, de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías y falsas doctrinas satánicas que exaltan el falso día de reposo. O sea que, ¿por qué es vino de furor? Porque vendrá tiempo, y eso está muy cerca, cuando el remanente no acepte estas doctrinas, van a querer por la fuerza obligarlos a que las aceptemos. Y nos van a perseguir. Eso va a ser vino del furor. Va a producir una ira, un furor. Y aquí dice, e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Va a haber un furor. Los reyes políticos, los magnates y los presidentes se van a llenar de error cuando vean que hay un remanente que no le rendirá pleitesía al papado, y se van a llenar de furor. Es un vino que produce furor, falsas doctrinas que producen furor. Va a quererse obligar al remanente a que acepte por la fuerza esas falsas doctrinas, especialmente la inmortalidad del alma y la santificación falsa del domingo. Para terminar, Evangelismo, página 268, párrafo 2 dice, hablando también del vino, Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas. Note que es un veneno. Hermanos, si consumimos ese veneno vamos a morirnos. Porque ¿quién va a beber vino para morirse? Porque es un vino que tiene veneno. Ahora, noten, hermanos, ¿por qué mucha gente no sabe hacer diferencia entre lo santo y lo profano? Porque están borrachos con el vino de Babilonia. Haciendo otra vez la aplicación homilética, significa que un miembro de la iglesia, un líder, un diácono, un pastor, un anciano, un predicador, si no le enseña a la gente a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, significa que él aún está ebrio con el vino de Babilonia. Está borracho aún perteneciendo a la iglesia adventista. Sigue borracho. Porque esta es la aplicación homilética. Estamos haciendo una aplicación homilética. Si yo como predicador sigo enseñándole a la gente errores, sigo patrocinando el error de Babilonia, significa que estoy ebrio con el vino de Babilonia. Salí físicamente de allá
pero aún tengo en mis venas y en mi cerebro vino venenoso. Y ese vino no me hace discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Evangelismo, página 268, párrafo 2 dice: Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas. Noten, hermanos, si es venenosa significa que esto mata. El vino del error. Este vino de error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana por encima del día santificado por Dios. Estos errores y otros son presentados al mundo por las diversas iglesias que constituyen Babilonia. Hermanos, es hora de que salgamos de Babilonia. Cuando hablo de salir de Babilonia, estoy diciendo salir espiritualmente, no físicamente, porque ya salimos físicamente. Ahora hay que salir espiritualmente, porque si no salimos, también vamos a beber la copa de la ira de Dios. ¿Quieren que se lo demuestre? Se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar, hermanos, que si nosotros no salimos espiritualmente de Babilonia, vamos a sufrir las mismas plagas de los babilonios. Esta cita está en el libro Eventos de los Últimos Días, en el tema El zarandeo, página 147, párrafo 2. Noten, hermanos, salir de Babilonia significa salir físicamente, salir también espiritualmente y ser desintoxicados del vino de Babilonia. O sea, hay que sacar de nosotros el vino de Babilonia, porque si no, vamos a beber el vino de la ira de Dios. Los que beban el vino de Babilonia, que son sus falsas doctrinas y sus falsas tradiciones, van a experimentar el vino de la ira de Dios, que son las 7 plagas postreras. Elena de White lo dice, Eventos de los Últimos Días, página 147, párrafo 2, en el capítulo del zarandeo. Léanlo. Aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista el séptimo día, yo me siento orgulloso de eso. Amén. Digan amén, hermanos. ¿Es un privilegio ser adventista? Sí. Pero noten cómo dice, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán también las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. O sea que podemos ser miembros de la iglesia adventista, pero si no abandonamos el vino de Babilonia, vamos a sufrir las 7 plagas postreras, igual como las iglesias babilónicas que desprecian la ley de Dios, hermano. O sea que el mensaje de salir de Babilonia literalmente aplica para los que están allá en Babilonia, pero espiritualmente también aplica para nosotros. Y eso es una aplicación homilética, porque no basta con ser miembro únicamente de una congregación, que eso es bueno, es un paso importante. Hay más, es importante sacar a Babilonia de nosotros. Es importante sacar ese vino que está en nuestras venas. Hay que rehabilitarnos para que Dios, a través de un mensaje puro, que son su mensaje de los 3 ángeles, pueda sacar ese vino ponzoñoso de nuestra mente, que es el vino de Babilonia. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase les haya servido para que podamos comprender a ciencia cierta la importancia de hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Dios tenga misericordia de nosotros para que seamos buenos líderes, que enseñemos lo correcto al pueblo de Dios, porque de nosotros depende si las almas reciben un mensaje correcto. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Digamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por estas clases, gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque quizás para muchos este tema puede ser delicado, fuerte o tajante, pero lo que hemos dicho, Señor, es tu verdad.
Gracias, Padre, porque estuviste con nosotros a través de este tema de exhortación y amonestación para tu pueblo. Bendícelo, Señor, y que podamos ser humildes y aceptar este mensaje con gozo y alegría, porque tú nos has hablado a través de tu palabra y a través de los testimonios dados a tu sierva. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.